Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a una semana más, un programa más en el que vamos a compartir la palabra, vamos a compartir una enseñanza, a aprender juntos sobre la palabra de Dios y sobre las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Te doy gracias por estar ahí del otro lado, gracias por haber compartido, reproducido nuestro video de la semana pasada. Ojalá que haya sido de bendición para tu vida, que realmente el Señor haya podido tocar tu vida y que hayas podido encontrar en esta semana su presencia. ¿Sí? De eso estábamos hablando, de buscar su presencia, de poder tener a Dios en nuestras vidas y a partir de esa presencia nos ayuda a superar las dificultades, nos ayuda a entender el propósito que tiene con nosotros, nos ayuda a salir de las circunstancias que se nos van presentando, pero por sobre todas las cosas la presencia del Señor nos trae paz, nos trae descanso, nos trae libertad, nos sana, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, sana las relaciones familiares que tenemos, sana las relaciones con nuestras amigos, con nuestros vecinos. La presencia del Señor es fundamental para que nosotros podamos llevar una vida bendecida, ¿sí? El Señor dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. El Señor te da descanso de todas tus dificultades, de todos tus problemas. Con esto no quiero decir que no vas a tener problemas, pero cuando tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas, los problemas pasan a un segundo plano, porque sabemos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas y quien nos da la fortaleza, nos da la paz, de que esas tribulaciones y esas dificultades son pasajeras. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la momentánea tribulación por la que cada uno de nosotros pasa, seguramente en la semana, en el día, en el mes, en el año, en esta semana, en este año. Has pasado seguramente muchas tribulaciones y muchas dificultades. Algunas quizás te han dejado heridas, algunas han dejado secuelas, otras quizás las pasaste, olvidaste, pero hoy vamos a hablar de esas tribulaciones que parecen no acabar, de esas tribulaciones que parece que venimos arrastrando años tras años y tras años, y eso nos desgasta física y espiritualmente. Hoy vamos a hablar de eso, de esa tribulación que puede ser momentánea, pero depende de nosotros. Así que te doy gracias por estar de ese lado, quédate con nosotros, reproducí el video hasta el final y que pueda ser de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Yo bendigo, Señor, a cada una de las familias que van a compartir este video, que van a escuchar estas palabras, Señor, que sea de bendición para sus vidas, que traiga sanidad, reposo, descanso, libertad, pero por sobre todas las cosas, Señor, que esta palabra pueda traer salvación. En el nombre de Jesús, Señor, yo te entrego a cada familia en tus manos, cada niño, cada niña, cada esposo, esposa, Señor, abuelo, madre, padre, hermanos, que tu presencia, Señor, los guarde, los limpie, los proteja y los alcance, Señor, con la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que sea tu palabra, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca para que sea de bendición para aquellos que lo van a ver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos que le puse por título la momentánea tribulación, ¿sí? Nosotros pasamos, pero de nosotros, como te decía, que sea momentánea o que se alargue en el tiempo. Y vamos a compartir como primer versículo, como versículo clave de esta palabra, el 2 de Corintios 4, del 7 hasta el 9, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Acá el apóstol Pablo está hablando de las persecuciones y las tribulaciones por las que los primeros apóstoles tuvieron que pasar para llevar el evangelio. Nosotros, a Dios, no tenemos esa persecución y sin embargo así y todo a nosotros nos cuesta
predicar el Evangelio, hablar de las buenas noticias de salvación. Y vamos a analizar el primer versículo que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no. ¿Sí? Es poderoso entender que muchas veces las cosas más valiosas que hay en la tierra, podríamos decir, se encuentran en recipientes. ¿Sí? Por ejemplo, un perfume carísimo, un perfume Chanel, ¿sí? Está en un vaso, en un frasco de vidrio sensible, el cual debemos cuidar, proteger para que eso no se rompa. Pero el poder está dentro de eso. El poder, el aroma, la fragancia se encuentra dentro de ese vaso frágil de vidrio. Y en este caso el Señor está hablando de que nosotros somos esos vasos de barro, pero que si nos llenamos del poder de la palabra de Dios, es ahí donde reside el poder. Dice que este tesoro, ¿cuál es el tesoro? Es la palabra, es el mensaje, es esa palabra que sabemos que puede cambiar vidas, que puede restaurar, que puede libertar, ¿sí? Es ese tesoro que cada uno de nosotros que conoce el Evangelio tiene en la vida. Entonces, depende de nosotros poder utilizar ese tesoro y poder ser de bendición para otras personas. Y dice que está en esos vasos de barro, que somos nosotros, esas ágiles, esas personas temerosas, esas personas que pueden ser fácilmente quebrantadas, como esos vasos, ¿sí? Un vaso de barro, si nosotros lo echamos, si se nos cae de las manos, se rompe. El poder reside dentro de nosotros y es esa palabra de Dios la cual nosotros debemos predicar. Y dice el apóstol Pablo, tenemos ese tesoro en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a quejarnos de las tribulaciones? ¿Vamos a quejarnos de los problemas y vamos a ampararnos en eso para no predicar su palabra? Sin embargo, el apóstol Pablo decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando la muerte de Jesús, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No importa, como yo siempre te digo, nuestra tarea es poder predicar el Evangelio, es poder hablarle, poder llevar ese poder que nosotros tenemos adentro nuestro, que alguien nos habló, que conocemos la verdad, poder llevar esa palabra a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? Entonces, esta primer parte se refiere a eso. Poder tan grande que Dios nos da a nosotros dentro de nuestro cuerpo. No importa lo frágiles que seamos, no importa cómo nos sentamos en este momento. Hablemos de la palabra, que podamos bendecir a otras personas con ese poder que el Señor puso dentro de nosotros. ¿Sí? Y la segunda parte, a partir del versículo 8 y 9, dice, estamos atribulados, pero no angustiados. El apóstol Pablo hace una diferencia de dos grupos, ¿sí? Tenemos atribulados, en apuros, perseguidos, ¿sí? Y derribados. Ese es el primer grupo. Podemos estar en ese primer grupo que no vamos a poder escapar de esa situación, porque en algún momento de nuestra vida, como yo te decía, seguramente que nos vamos a encontrar o atribulados o en apuros, o vamos a caer muchas veces. Pero eso nosotros no lo podemos evitar, porque son las circunstancias que nos van a ir tocando a lo largo de nuestra vida y por las distintas circunstancias y las distintas cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Como yo siempre te digo, el Señor no te promete que no vas a tener dificultades, pero sí te promete que te va a sacar, que te va a bendecir ahí en medio de la prueba, que va a estar con vos en la que te va a levantar cuando te caes. No dice yo no te voy a dejar que te caigas, sino te dice yo estoy ahí para tenderte la mano y levantarte. Y el apóstol Pablo lo que dice es que existen dos grupos. Están por un lado las personas que vamos a pasar esas dificultades, que vamos a estar atribulados, que vamos a estar en apuro, vamos a estar desamparados, perseguidos. Pero también existe el otro grupo, que cuando cae en esta dificultad, ¿sí? Cuando cae en la tribulación, se angustia.
¿sí? Y yo escribí qué significaba angustia. Dice, angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensa. Podés estar en tribulación. La tribulación es un sufrimiento a causa, ¿sí? Cuando nosotros pasamos una circunstancia, una dificultad, esa tribulación nos produce sufrimiento. Pero dice el apóstol Pablo, estamos atribulados, estamos sufriendo, pero no estamos angustiados. Y la angustia, ya te dije, es esa sensación de intranquilidad, es estar inquieto, intranquilo, preocupado por lo que nos está pasando. ¿Cómo vamos a lograr que esa intranquilidad, esa inquietud, esa preocupación, esa desesperación por esa tribulación llegue a nuestras vidas? A través de la fe y la confianza en nuestro Dios. Porque solamente confiando en Él vamos a poder pasar la tribulación sin estar, como dice acá, angustiados. No te angusties. Si tenés a Dios, si encontraste su presencia, si su presencia está a sacar de esa tribulación que tenemos que buscar, dice el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo. Imagínense, tenía tantas dificultades, tantas tribulaciones el apóstol Pablo y sin embargo decía, mas no angustiados. Yo sé lo que está pasando. Yo estoy, dice, sufriendo, ¿sí? Porque dijimos que la tribulación era un sentimiento de sufrimiento por alguna causa, pero no estoy angustiado, no estoy inquieto, no estoy intranquilo, no tengo eso de que no saber lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios. Entonces yo sé que a pesar de que la tribulación, como dice su palabra, esta leve tribulación momentánea, ¿sí? Esta tribulación va a pasar, va a depender de vos cuánto tiempo te quedes en la tribulación. Acordate del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pudo haber estado 40 días nada más en el desierto. Sin embargo, estuvo 40 años. Depende de tu decisión. Estar angustiados es una decisión. Vos decidís angustiarte o confiar en el Señor, ¿sí? La tribulación no la vas a poder evitar, pero sí podés evitar, ¿sí? Podés tomar la decisión de no angustiarte por esa tribulación. Vamos a la 2 de Corintios 1:4, que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces dice nuevamente acá, vas a tener tribulación, ¿sí? Pero ¿quién nos consuela? ¿Cómo nosotros quitamos esa angustia, esa sensación de intranquilidad, esa sensación de inquietud? Confiando en Dios, porque dice que es Dios mismo, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios mismo nos consuela en nuestra tribulación, en nuestro sufrimiento. Por eso yo te decía, es una angustiado, es una decisión tuya, preocuparte por tu tribulación o dejar en manos de Dios, como dice acá, que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a otros. Muchas veces nosotros encontramos a una persona que se encuentra en tribulación y en lugar de consolar, como dice acá, para que nosotros consolemos, así como Dios nos consuela, nosotros lo tiramos más para abajo. Decimos, estaba pasando por esto, le pasó esto, no pudo salir, sí, porque si es una enfermedad, no, ese tarda en curarse, encima tiene secuelas. Que nosotros podamos llevar el Evangelio de salvación y que, como dice su palabra, nosotros también podamos consolar a otros que se encuentran en tribulación con la misma consolación con que Dios mismo nos consoló a nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Dice, en apuros, mas no desesperados. ¿Sí? ¿Y qué significa estar desesperado? Desesperado es la pérdida total de esperanza. Acá el apóstol Pablo dice, estamos en apuros, pero tenemos esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Dios. El desesperado, no estamos desesperados. Tenemos problemas, tenemos sufrimiento, tenemos tribulación, pero nuestra esperanza está puesta en nuestro Dios, quien nos consuela de toda tribulación, quien nos ayuda en todas
todas nuestras tribulaciones. Entonces, podemos estar en apuros, pero la esperanza nuestra debe estar puesta en Dios. Y es así como dice el apóstol Pablo: no estoy desesperado. Estoy en apuros, estoy en problemas, estoy en tribulación, pero yo sé en quién he creído, ¿sí? Que es poderoso para salvarnos. Yo sé en quién confío, yo sé en quién tengo puesta mi confianza, ¿sí? Dice: perseguidos, mas no desamparados, ¿sí? ¿Qué significa desamparo? Dice que desamparado significa el que no tiene amparo o la ayuda que necesita. Nosotros sabemos que nuestra ayuda viene de Dios. El apóstol Pablo decía: nos están persiguiendo, nos están haciendo sufrir, nos están poniendo en aprietos, en apuros, en dificultades, pero no estamos desamparados. Tenemos a alguien que nos ampara. ¿Y quién es ese alguien que nos ampara? Es Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice su palabra. Entonces, en esta palabra dice que nuestro amparo, que no estamos desesperados. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. No te preocupes por las dificultades. Deja de lado, ¿sí?, la preocupación, la inquietud, el desamparo, la angustia, porque eso solo te lleva a que pierdas la fe, a que pierdas la esperanza y que quieras empezar a luchar con tus propias fuerzas. Descansa en el Señor, tené confianza en Él. Él es quien nos saca de las tribulaciones, Él es el que nos ampara, Él es quien nos da la ayuda que necesitamos, Él es quien nos quita la preocupación, el que nos saca la inquietud. Los problemas van a estar, pero su palabra dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Deja tu confianza en Dios. Poné tu confianza en Dios independientemente de las dificultades por las que estés pasando. El apóstol Pablo estaba en tribulación, estaba perseguido, estaba en apuro, estaba derribado, pero sin embargo su esperanza estaba puesta en Dios, en el Dios de su salvación. ¿Sí? Yo sé en quién he creído y es poderoso para salvarnos. Y esa debe ser tu palabra, esa debe ser tu frase cuando estés en dificultad, ¿sí? Entonces decíamos que estar en el primer grupo no lo podemos hacer. En ese segundo grupo, en las personas que se sienten angustiados, desesperados, desamparados, es una decisión de cada uno de nosotros. Es una decisión que la tenemos que tomar todos los días. Cada vez que se presenta una dificultad, yo desesperarme, ¿sí? O huida, ¿sí? Va a depender de mí, ¿sí? Las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos estar sin trabajo, podemos estar en apuros porque no tenemos trabajo. No sé con qué voy a pagar la cuenta, no sé cómo voy a hacer este mes. Eso es estar en apuros. Pero hay gente que aún teniendo trabajo siente desesperación, ¿sí? La dificultad va a llegar, pero depende de vos la actitud que tomes frente a la dificultad, ¿sí? Cuando no entendemos esto, cuando simplemente queremos estar en el segundo grupo, es más fácil desesperarse, es más fácil angustiarse, es más fácil sentirse derribado, sentirse desamparado. Nadie me ayuda, nadie me quiere, no puedo salir, no encuentro salida, ¿sí? Cuando nosotros tomamos esa situación, nos volvemos víctimas, ¿sí? Nos volvemos víctimas de las circunstancias y de las dificultades. Que nosotros no podemos, es cuando más debemos recurrir a Dios. Es Dios el que nos va a dar las herramientas, la fuerza, las capacidades, la esperanza que nosotros necesitamos para salir de esa dificultad. Cuando nosotros nos volvemos víctimas de la situación, dejamos de vivir por fe, dejamos la fe de lado y entonces comenzamos a querer luchar con nuestra fuerza, tomar malas decisiones, cansarnos, agotarnos, ¿sí? Nos volvemos personas amargadas, nos volvemos personas irritables, nos volvemos personas con las que nadie quiere estar, porque nuestra vida se transforma en un constante problema, en una constante de quejas, en una preocupación. Entonces debemos acercarnos a Dios confiados,
que a pesar de la tribulación, nosotros tenemos ese refugio en Él. No hay angustia, porque tenemos esperanza. En apuros, en que vamos a salir, perseguidos, pero sabiendo que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro próximo auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa debe ser nuestra actitud frente a las dificultades. Vamos a leer el Salmo 34, 19. ¿Sí? Salmo 34, 19. Que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de la librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, muchos son los problemas que te van a aparecer. Vas a tener que pasar a lo largo de tu vida, y cada época de tu vida va a traer distintas dificultades. Cuando tengas dificultades van a ser porque son chicos. Cuando tus hijos sean grandes, vas a tener dificultades por el futuro, por sus trabajos, por su carrera, porque consiga una buena pareja, porque pueda tener un hogar. Las aflicciones del justo son muchas, pero Dios nos promete, dice, de todas ellas le librará Jehová. Pero depende de nosotros confiar y creer en que Dios nos va a sacar de esa circunstancia. Cuando estás atribulado, lo que debemos pensar es que esto va a pasar. Debemos tener esa actitud. Un dicho popular que dice que no hay tormenta o no hay mal que dure 100 años, ¿sí? Entonces esa debe ser nuestra actitud. Dios va a hacer algo, esto va a pasar, esto va a terminar y voy a salir más fortalecido y voy a aprender algo de lo que el Señor quiere enseñarme en este tiempo a través de esta dificultad. Leemos Habacuc 3, 7 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los ganados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjense lo que decía el profeta. La higuera no florece, si no hay flores no hay frutos. Las vides no tienen frutos, no hay alimento en nuestra casa. Dice, los labrados no den mantenimiento, ¿sí? Las chacras no estén produciendo, no haya alimento, no haya alimento para el ganado. Dice, aunque las ovejas no estén, no hay carne. La economía estaba devastada. Sin embargo, dice, con todo yo me alegraré y me gozaré en Dios de mi salvación. La confianza del profeta estaba puesta en Dios, a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas por lo que estaba atravesando. Él decía, no importa nada, no importa lo que esté pasando, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Sé que Dios me va a sacar de esto, sé que Dios me va a librar. Y como decía el apóstol Pablo, no importa cómo estemos, ¿sí? La fortaleza es Dios. Podemos estar en tribulación, pero no nos vamos a problema. Podemos estar en apuros, pero no nos vamos a desesperar. Podemos estar perseguidos, pero nosotros tenemos nuestro amparo en el Dios de nuestra salvación. Amén. Leemos Romanos 5:3 para ir terminando y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en dificultades y en pruebas, hay una luz de esperanza que se enciende de que esa situación va a pasar, que vamos a salir más fortalecidos, que vamos a aprender de esa dificultad y que el Señor nos va a levantar. Decía el apóstol Pablo también, estamos no destruidos. Podemos estar en el suelo, ¿sí? Pero el Señor
Si estamos derribados, es más fácil para nosotros ponernos de rodillas y clamar a Dios. Y es ahí cuando Dios te va a oír, cuando Dios te va a escuchar y el Señor te va a sacar de esa dificultad. Ojalá haya sido de bendición para tu vida como lo fue para mi vida, ¿sí? Que puedas seguir compartiendo, que puedas seguir masticando, como quien dice esta palabra, en estos días y puedas compartir con aquellas personas con las cuales vos te cruces en este tiempo para que nosotros podamos, como decía, según Corintios 1:4, consuela nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a aquellos que lo necesiten con la misma consolación con la que Dios nos consuela a nosotros. Que el Señor te bendiga, llena de bendición, que no te preocupes, las tribulaciones van a aparecer, pero que vos puedas estar confiado en el Dios de tu salvación. Que el Señor te bendiga, nos volvemos a encontrar la próxima semana a la misma hora.